No todas las llantas de motocicleta te sirven para lo mismo. Si yo ganara $1 por cada persona que le he regalado llantas y que me dice, Lala, ¿le puedes poner una llanta un poquito más anchita? Lo que pasa es que necesito más estabilidad. Ah, sí, Lala, ¿crees que me pudieras poner esas de gajo? Lo que pasa es que quiero que se vea acá más Café Racer la moto. Mi querido ajolote de laguna, resulta ser que en el mundo de las motocicletas y para los primerizos con el tema de las llantas, cometen muchos errores. Algunos quieren cambiarle las medidas porque creen que van a tener más estabilidad o las quieren hacer más altas. Algunos otros le cambian el tipo de dibujo a la llanta de su moto porque quieren hacer un proyecto y creen que esa llanta va a ser únicamente para la estética de la moto. Entonces, para que tú no te equivoques, ahí te va. Primero que nada, tú tienes que definir para qué quieres la llanta, o sea, cuál es el estilo de conducción que tú vas a tener en tu día a día con tu motocicleta. Güey, vamos a poner un ejemplo muy común. Hagamos de cuenta que hoy el Raúl fue a comprarse una motocicleta y él sacó esta moto de agencia porque por ahí le llegó el chismecillo de que son bien rendidoras y bien cómodas para la chambación y todo ese merequetengue. Y resulta ser que esa motocicleta de agencia tiene este estilo de llanta. Obviamente la marca lo hace para que la moto se vea bonita y para que tú te la lleves. Pero resulta que Raúl compró su motocicleta para ser repartidor en una ciudad en la que todo el tiempo va a estar tocando asfalto. Entonces, la moto de Raúl con ese estilo de llantas le va a salir carísima. Vamos a hablar de cada una de estas llantas. En primera clasificación tenemos las llantas de calle o de uso constante, que son como las más comunes. Son este tipo de llantas y este tipo de dibujos. Este tipo de llantas hay de diferentes medidas para motocicletas de alta cilindrada y motonetas o motos de baja cilindrada. Ahora, si tú compraste tu motocicleta porque vives en un lugar donde prácticamente el terreno es muy irregular, vamos a poner ejemplo que vives en algún rancho donde hay muchas piedras, terracería, calles que de plano no pavimentaron o pedazos donde sí tocas tramo pavimentado, pues tú necesitas una llanta mixta. Son este tipo de llantas. Si logras ver, tienen un poco de gajo o le llamamos medio gajo, que es lo suficientemente buena para que te pueda durar en terreno inestable y te pueda durar en pavimento. A este tipo de llantas se les conoce como todoterreno y en la clasificación las conocen como AT. Las características de estas llantas por lo regular es que no te aguantan tan altas temperaturas y es que no es necesario, vaya, ese tipo de motocicletas no se llevan a altas velocidades. El tipo de materiales que se utilizan es un poco más duro, precisamente para los terrenos irregulares. Ahora, si lo tuyo fue comprar una motocicleta porque tú dijiste, Chinsu, voy a trabajar entre semana de 10 horas, 12 horas repartiendo y el fin de semana me llevo a mi morrita a pueblar por ahí y vamos a conocer el mundo y de vez en cuando me voy a aventar un Mazatlán, un Aguascalientes. Bueno, pues tú necesitas ponerle a tu moto llantas de turismo. Son muy parecidas a las llantas de carretera y muy parecidas a las llantas de ciudad, solamente que la característica principal de las llantas de turismo es que el tipo de dibujo que tiene la llanta es más profundo. Permite que la llanta se pueda rodar a altas temperaturas o bajas temperaturas, lo cual la hace que se agarre mejor a todo tipo de terreno plano, como lo puede ser en la ciudad o como puede ser en carretera. Y otra característica muy chingona de estas llantas es que te pueden funcionar tanto en suelo húmedo o suelo seco, y eso creo que es el plus más grande. Y ahora tenemos el apartado de llantas deportivas, que vienen siendo como estas de aquí o estas de aquí. Las primeras llantas pertenecen al deporte del motocross y moto enduro. Este tipo de llantas, pues obviamente como dice la palabra, son deportivas. Estas de plano no te recomiendo que las compres para traerlas ni para el día a día y mucho menos para rodarlas en carretera. Mira, déjate cuento. No sé si tú sabías, manito, pero todas aquellas personas que se dedican al deporte del motocross jamás ruedan su motocicleta fuera del circuito de motocross. De hecho, ellos las transportan en camionetas porque cada centímetro recorrido, cada kilómetro recorrido con esa llanta es de suma importancia y vitalidad para un circuito. Déjate cuento más cosas. Para las personas que se dedican al deporte del motocross, se chutan un par de llantas prácticamente por kilómetros en circuito. O sea, no es ni siquiera de que, no hombre, hicimos 2 circuitos, 3 o 4 carreras y ahí quedó y ya le cambié la llanta después de 3 meses. No,
Muchas veces en el motocross pierden los gajos en las competencias y tienen que estar cambiando de llantas en cada parada. Es bastante caro hacer el deporte de motocross. Las siguientes llantas son las llantas deportivas. Y mira, te voy a decir una cosa. Es muy común, lo he visto un montón de veces, de que hay personas que tienen, por ejemplo, motocicletas de tipo crucero o estilo chopper y quieren hacerlas como un tipo bobber custom y dicen: métele llanta deportiva, güey, unas slicks, ándale, sí, para que se vean bien mamastrosas, perro. Pero ¿qué crees? Que resulta ser que estas llantas deportivas están diseñadas para resistir altas velocidades, más no mucho peso. Por ejemplo, una moto crucero como esta pesa muchísimo más que una deportiva como esta. Entonces, las llantas no van a soportar el peso ni el torque que esta motocicleta maneja y por lo tanto esa llanta se te va a desgastar más rápido y no va a ser funcional para tu moto. Solamente vas a tirar tu dinero a lo puro, güey. Las llantas deportivas slick tienen una característica que seguramente ya notaste. Son una llanta lisa, no tienen ni una sola ranura. Y es que resulta que este tipo de llantas solo se usan en circuitos de competencia, donde en teoría todo está sumamente controlado, de que no haya piso mojado, que no haya nada de piedritas, terracería. Ahora, las llantas de tipo deportivas slick son llantas que son utilizadas únicamente en motos de competencia. Si tú tienes motocicletas de tipo moto sport, no te recomiendo que compres llantas slick porque tú no estás corriendo en un circuito. Tú las utilizas para curvear en carretera, para darte una paseada tipo MotoGP, pero tú no corres en circuito, a no ser que si seas un piloto de circuito, bueno, pues tú compres slick, ¿verdad? Ahora entonces, si tú tienes una motocicleta tipo deportiva y dices, bueno, pues ¿qué llanta le va a mi moto? Para ti es la llanta tipo Sport. Son llantas un poco parecidas a las slick, pero estas están diseñadas para que puedan correr en carreteras o en la calle del día a día. Siguen teniendo esa estabilidad y ese agarre para que puedas curvear súper bien, pero adecuado a tu día a día. O sea, son llantas para mortales, pues. Ahora, si lo tuyo es viajar, ¿cuál es el mejor tipo de llanta para ti? ¿La de carretera o la de turismo? Si tú tienes una motocicleta como esta, para ti debe de ser una llanta de turismo, porque ten en cuenta que el peso de tu moto más el tuyo más el de tu equipaje es bastante y una llanta de carretera posiblemente no te pueda resistir el peso. Ahora, otra cosa importante de saber del mundo de las llantas es que tenemos llantas tubeless y tenemos llantas con cámara. Las llantas tubeless o sello-matic se colocan en este tipo de rines que son de aspa y las llantas de cámara se colocan en este tipo de rines que son de rayos. En el mundo de las motos y entre la comunidad motociclista siempre hay una discusión de qué es mejor, si una llanta sello-matic o una llanta de cámara. Y te voy a dar mi punto de vista muy personal. Güey, cuando yo estaba a punto de comprar mi motocicleta, el estilo de moto que yo compré es un estilo clásico. El diseño que tiene la marca de origen es como este y si te fijas el tipo de llanta es de rayos, o sea que muy probablemente iba a llevar cámara. Entonces yo me lo pensé mucho porque dije, güey, soy una mujer y la verdad es que ser mujer en el mundo de las motos es un poco complicado porque, güey, la verdad es que no nos vamos a meter en estereotipos ni de quién es mejor o quién es peor, pero las cosas como son, güey. Soy una mujer que mide 1,49 m y naturalmente no voy a poder hacer un cambio de llanta cuando yo me ponche porque es muy pesado para mí desmontar la llanta y hacer el cambio solamente yo solita. Entonces, como yo sabía perfectamente que el propósito de mi compra de la moto era empezar a viajar sola, se me iba a complicar cuando la moto se me ponchara, porque sacar la llanta yo sola y tratar de desmontarla para meter la cámara y meter la corbata y que no sé qué tanto, iba a ser todo un pedo. Así que es más práctico una llanta de sello-matic porque puedes comprar opciones para parchar como este tipo de kit o este tipo de kit. Entonces, ventajas y desventajas. Las llantas sello-matic son más fáciles de reparar en momentos de que ya necesitamos solucionarlo ahora. Puedes localizar el clavo, tornillo, el palo, lo que haya sido que lo ponchó, lo sacas, metes de inmediato algo del kit y con eso ya puedes rodar una gasolinera para echarle aire. Desventajas de la sello-matic. Resulta ser que el tipo de rin que es de aspa no es tan resistente a golpes. Vamos a poner un ejemplo, tú vas en carretera o estás en la ciudad y de repronto, ¿verdad? Pasa que te encuentras con un pinche bachezote.
caes en el bache. Y normalmente los rines de aspa no resisten tanto y se pueden enchuecar o doblar. En cambio, los rines que son de rayos tienen como un poquito de más amortigüe cuando cae la llanta en el bache o cuando cae la llanta en el pozo. Para las personas que piensan tener una motocicleta para salir a carretera pero que quieren meterse a terrenos y andar ahí como haciendo tipo ruta de off-road y ese tipo de cosas, definitivamente tu motocicleta tiene que ser de rayos. Ahora, características de las llantas. En el mundo de las llantas hay una infinidad de marcas que te ofrecen distintos tipos de materiales. Algunas te ofrecen caucho virgen, caucho reciclado. Respecto a las medidas de la llanta, primero vas a encontrar este número, luego vas a encontrar este número y luego vas a encontrar este otro número. Y muy probablemente en algunos tipos de marcas puedas encontrar estos números. ¿Qué significa cada uno de ellos? El primer número de la llanta que tú vas a ver significa lo ancho de ella, es decir, lo que mide de aquí a aquí. El siguiente número significa lo alto de la llanta y esto va en relación a lo ancho. Por lo regular lo manejan como un 50% de relación entre lo ancho con lo alto. Y el último número corresponde a la rodada del rin. Si es un 15, 16, 17, 18 para arriba, para abajo, es el rin. Y ahora, por si no sabías, las llantas también tienen más señalíticas que son sumamente importantes y que muchas personas ignoran. Este número de aquí indica la velocidad máxima a la que puedes rodar esa llanta. He visto un montón de personas que rebasan los límites de la llanta y luego se andan quejando en redes sociales que las llantas se revientan, que se estrían, que no resisten, y pues no es eso. Es simplemente que no tenemos la cultura de leer nuestra llanta y conocer hasta qué límite de velocidad la puedo rodar. Otro número también que es muy importante de analizar es el peso que resiste mi llanta. Una cosa es que te atrevas a subir un montón de kilos a la motocicleta porque confíes en los amortiguadores de tu moto. Sin embargo, lo que no muchas personas consideran es que el peso recae en las llantas y lastimadamente no te das cuenta, pero tú estás fregando tanto tu rin, tu suspensión y tu llanta al cargarle tantísimo peso. Otra señalización importante es el sentido de la llanta. Y no es que la llanta esté buscando el sentido de la vida, mano. No se trata de eso, sino que las llantas tienen un lado, ya sea giran a la derecha o giran a la izquierda. Y con esta señalización que todas las llantas tienen, es que te podrías dar cuenta si se coloca a la derecha o se coloca a la izquierda. Muchas personas, y créeme, me ha pasado una infinidad de veces, de que dicen, no sé, tengo una llanta, por ejemplo, 90-90-18 y quiero ponerle un poco más ancho, una 100-90-18, 110-90-18, simplemente porque creen que al estar más ancha va a poder tener más estabilidad esa llanta y por lo tanto la moto va a ser más estable al momento de rodar. ¿Y qué crees? Que no siempre esa regla es cierta. Yo te sugiero y te recomiendo que siempre leas el manual de tu motocicleta y que siempre trates de utilizar la medida de llanta que te dice tu manual. No te atrevas a experimentar porque este tipo de experimentos a veces no salen muy bien, que digamos. En todo caso, a mi punto de ver y a mi poquita experiencia, creo que con lo que sí puedes jugar es con la altura de la llanta. Pero también creo que depende del juego que tengas de espacio entre la salpicadera o la suspensión con lo alto de la llanta. Pero creo que con la altura sí podrías estar jugando un poquito más. Ahora entonces, espero que la información te haya servido mucho y nos vemos en otro video. Adiós, piojo de perro.